lo peor que me puede pasar? Me entrego a morir. El primer instinto que nos nace es el miedo. Y sé que es una frase que igual genera un poco de polémica. Es como que hay una presencia negativa. De que yo creo que todos somos mediums en potencia. Bienvenida, Judy, a este primer episodio de Despierta Podcast. O sea, quiero decir, antes que nada, de verdad, estoy cumpliendo un sueño. Es en serio, estoy cumpliendo un sueño. La primera invitada, que además lo visualicé, la tengo apuntada en mi lista hace mucho tiempo, y hoy se materializó, se hizo real y está acá, la voy a presentar. Ella es Judith Yuri en japonés, ya que es una fanática de Japón y el sintoísmo, no lo quería decir mal, y de ahí nace su proyecto, ¿vale? Espiritual. Ella es animista y amante de los animales, se dedica al reiki, lecturas y mundo holístico, tanto de la brujería, no New Age, importante aclarar, importante, y a rescatar animales, que me encanta. Es estudiante de japonés, ha pasado su primer, ¿verdad? Ha aprobado, lo cual, aplausos por favor a producción. Y bueno, y estamos aquí con ella. Bienvenida, Judy. Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme porque, pues como ha dicho ella, todo se dio de una manera muy mágica, nos conocimos en un momento distinto, conectamos, por cosas de la vida yo estaba haciendo un taller, ella estaba de paso, por así decirlo, y bueno, pues nos conectamos y aquí estoy y bueno, súper contenta de verte también cumplir a ti tu sueño, de apoyarnos, de ser dos mujeres que ya vamos en un camino, así que nos hemos atrevido. Yo la conocí en el taller, fue súper bonito ese taller, de hecho tengo la vela aquí en mi casa y la sigo prendiendo, esa vela con la intención era, en su momento me acuerdo que lo hice de, pues, encontrar como mi misión, mi proyecto. Esto fue, quiero decir, hace más de un año y hoy pues se está cumpliendo y estamos aquí, porque para mí este era un sueño, ¿eh? O sea, al ser el primer episodio vais a ver que me voy a ir un poco y voy a volver porque es que no lo puedo creer, o sea, esto que está aquí, estar contigo, estar aquí, para mí es un momento sagrado, que agradezco a la vida, estoy en completa gratitud. Y a nada, y haberlo hecho real al final eso. Y mujeres como tú que me inspiran y que yo desde el día que, ya te digo, incluso mira, el primer vídeo que subo al TikTok, digo, me enseñaron o me dijeron que hay que samuar así, que va mejor, y era su advice, ¿vale? O sea que en parte, el primer vídeo que hay en Despierta en el TikTok, si no seguís, que voy a dejar mis redes, tanto las de ella también, pues es gracias a ti. Te lo tengo que agradecer, que nunca te dije, pero Saumo, pues gracias a ti como Saumo. Es un honor porque en realidad es eso, es como que yo también estoy empezando este proyecto, le estoy poniendo mucho cariño y me siento que es muy importante que entre nosotras y sobre todo en el mundo espiritual, que hoy en día pues es muy New Age, hayan personas que realmente sean conscientes y quieran como transmitir el mensaje correctamente, ya que hay como mucha desinformación. Y creo que lo que estás haciendo es como un gesto muy bonito porque sé que esto acaba de empezar, pero sé que vas a tener un recorrido muy largo y todo lo que tenga mucho cariño e intención siempre sale adelante. Así pues que... muchas gracias, Judith, y felicitarte a ti también por tu proyecto, que contanos si querés un pelín más del proyecto, porque ahí lo conté muy por encima, pero... Bueno, yo, el proyecto como tal es un proyecto que nace también un poco desde esto que estaba explicando, ¿no? Que hay como mucha... Ahora hay mucha información, está muy de moda el despertar, la espiritualidad, la brujería, todo esto, ¿no? Pero hay mucha desinformación y yo tengo un tipo de filosofía que, como bien has dicho en la presentación, es el animismo, que tiene mucho que ver con el sintoísmo, y es que para mí todo es energía, no solo se dedica a hacer como un tipo de reglamentos como tal en el mundo, que todo tiene que ser de una manera, cada uno experimenta y descubre qué es lo que le llena y cómo, pero es importante que sepamos bien desde dónde estamos trabajando, si trabajamos desde nuestra sombra, desde nuestra luz, y creo que este proyecto contigo que estás haciendo es un poco eso, ¿no? Ayudar a la gente a encontrar un poco esa luz dentro de la oscuridad que... Y hay una cosa que digo, que creo que es una buena forma de empezar también un poco los temas que por ahí queremos tocar en este podcast, porque nos hemos reunido a hablar un poco de lo que queríamos, a dónde queríamos ir, y empezar un poco a hablar de la canalización. Mencionaste cosas del ayudar a la gente a ir hacia adentro, y a mí algo que yo estuve pensando este tiempo, ¿vale? Para este primer episodio, es este concepto de que yo creo que todos somos mediums en potencia. Y sé que es una frase que igual genera un poco de polémica, pero es que realmente yo parto de la base, y a ver, quiero también saber, Judith, tu opinión, que al final el despertar espiritual cuando llega, ¿vale? A su ritmo, siempre termina en una canalización con el interior de uno, con el alma de uno, y ahí ya podemos entrar en almas que nos acompañan, maestros, guías, etcétera, que es verdad que es un proceso, porque a veces hablo con gente y te dice, hostia,
¿Y cómo llego ahí, no? Yo soy fiel partidaria que es la práctica, pero ¿tú qué pensás de este concepto de la canalización y si realmente todos, si realmente nos ponemos a desarrollar eso, tenemos ese poder de canalizar? ¿O no? Es algo que yo creo que todo el mundo nace con ello. Es decir, todo el mundo tenemos un don, puede ser la canalización, puede ser la clariaudiencia, la clarividencia, la mediunidad. Todos tenemos un don, porque todos somos poderosos en ese sentido. Lo que pasa que es lo que dices tú, requiere un tiempo, requiere experiencias y muchas veces requiere que pasemos por momentos muy traumáticos, que es de ahí donde nace. No es todo esto que justo es el New Age, no es todo paz, luz, amor y todo. Obvio. Todo el mundo puede ser brujo, todo el mundo sabe tirar el tarot, pero realmente el origen nace de un trauma, nace de la sombra. Entonces, todos somos posibles canalizadores, mediums, cualquier cosa. Entonces, hay una frase que dice como que justamente en la naturaleza el momento más oscuro es justo antes de que vaya a amanecer, a que empiece a salir el sol de la noche. Y yo esta, digamos, frase, metáfora, también la relaciono con la vida, ¿vale? Porque yo creo que cuando uno... primero que creo que el despertar espiritual siempre suele venir, como decís tú, a raíz de una oscuridad. O sea, por lo menos a veces, ¿no? Para el contraste, esa dualidad que venimos a experimentar es necesaria, ¿vale? Y ahí pueden entrar millones de experiencias. Yo pasé por una situación así, entiendo que Judith también nos llevaría un capítulo entero a hablar de podcast nuevo. Exacto, ese despertar espiritual. Sí. Pero, ¿no considerás que hay como una muerte? Una muerte, vamos a decir, no en el sentido literal, sino en el sentido metafórico, evidentemente, cuando uno tiene ese despertar espiritual. ¿Qué es lo que muere? Pues para mí es un concepto que ahí ya entramos en una profundidad bastante grande. Yo, por ejemplo, en mi proyecto, yo que soy muy fanática del Japón y japonés, Satori justamente es esto. El Satori en Japón es una palabra que se refiere a un momento de lucidez dentro de la oscuridad, que es de donde nace la transformación. Al final, un poco lo que queríamos hablar con todo el tema del podcast, ¿no? La muerte al final no deja de ser un proceso que está no solo en la parte física, sino también en la parte espiritual, y ya no solo en la parte espiritual como tal, sino en nuestro día a día. Es decir, cada día vivimos la muerte. Nos vamos a dormir y en el momento en el que nos vamos a dormir nosotros desconectamos del cuerpo, pero nuestra conciencia sigue estando, estamos en un plano astral. Es decir, ya experimentamos la muerte. También es una muerte el cambiar un hábito, ¿no? Puede ser una persona que fuma y de repente dice, pues quiero cambiar ese hábito. Eso también es una muerte. Lo que pasa es que lo llevamos mucho al plano físico. Totalmente. Que creo que... Es como que muere y nace algo. Sí. Constantemente. Y me encantó lo que dijiste, eso, del dormirse. Porque yo muchas veces he pensado, hostia, qué necesario... Y qué sabio está hecho todo, ¿no? En el sentido de la naturaleza y la perfección que tiene, desde un Fibonacci hasta el pensar de que cada 12 horas aproximadamente se nos apaga. Sí. ¿Qué necesario es ese corte? Totalmente. ¿O no? Porque, o sea, uno puede estar en un día que tiene esas, ¿no? Es 24 horas, pero vamos a poner 12 y 12, y hay muchas situaciones que... Vamos a ponernos en la oscuridad, ¿no? En momentos de negativo, te diagnostican una enfermedad, un ser querido. Yo recuerdo los peores momentos así, ¿no? Sufrimientos. Y qué necesario, ¿no? Es ese corte y qué sabio, qué bien hecho para volver a empezar esa muerte. Total. Y volver a arrancar, ¿no? Total. Es más, está demostrado, ¿no? Que, por ejemplo, las personas que tienen depresión muchas veces no consiguen dormir, pero sí que cuando consiguen salir del trauma, el propio cuerpo lo que pide es dormir, porque es como poder liberar toda esa tensión, tanto energéticamente, mentalmente. Entonces, lo que dices tú son momentos que son muy necesarios. No somos conscientes porque es algo que tenemos muy interiorizado en nuestra naturaleza, porque hay que dormir, nosotros dormimos, los animales duermen, pero es necesario porque es un momento donde Siempre pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho. Yo siempre digo que nosotros somos coches. Entonces, el coche realmente no funciona solo, el coche funciona con un conductor. Entonces, el momento de ir a dormir es cuando tú aparcas el coche y te vas a tu casa. Es decir, dejas el cuerpo, dejas el coche aparcado ahí para que repose, pero tú te vas a tu casa y sigues haciendo cosas. Totalmente. Entonces en el astral muchas veces sigues haciendo cosas. Lo que pasa es que tu cuerpo físico es el que está pues, descansando. Yo, por ejemplo, un consejo así que dejo al aire es que, por ejemplo, cuando estéis teniendo algún tipo de viaje astral o estéis siendo conscientes o notéis como que hay una presencia negativa, el primer instinto que nos nace es el miedo. Que el miedo al final no deja de ser una emoción humana.
claro, ¿qué pasa? Que estamos tratando con una energía, la energía no entiende de emociones, entonces tenemos que, aunque tengamos miedo, yo es algo que hago mucho y a mí ya me sirve, por eso lo comparto, es precisamente que si en ese momento yo me puedo dormir, si yo estoy sintiendo una presencia, me invento, ¿no? Justo aquí, Sí. pues darle la espalda, ¿no? Y en ese momento le doy la espalda, me imagino en un halo de luz dorada y me doy afirmaciones a mí misma positivas. De esa manera es como que te estás protegiendo el espacio y estás diciendo, no te tengo miedo, no eres Exacto. bienvenido. Es que yo creo que cuando uno se entrega al miedo, es decir, porque a veces el miedo es un tema también interesante. Pero yo creo que las veces que más logro, digamos, hacerle un jaque mate al miedo, que hay que decir que espiritualmente, o sea, para mí en el despertar espiritual, el miedo es algo que surge, se reitera muchas veces. Sí. Porque tú al final estás como que, la dualidad genera como cierta ansiedad también, y más sobre todo al principio en el que decís, guau, pero... Entonces es la Matrix, o sea, es como Matrix, ¿no? Es como que, vale, ahora entiendo todo de otra manera, o sea, todo lo que había creído en una vida cambia, ¿vale? Y la sensación de esa dualidad, de también cómo para encajar, tipo, como en lo cotidiano, que muchas veces es superfluo, porque es verdad, al final la vida cotidiana a veces se vuelve superficial, por norma general, a pesar de que uno pueda tener más o menos profundidad, y eso genera cierta ansiedad, porque es como que se confronta lo que ya sabes con lo que estás haciendo y cómo lo integras, ¿no? Y creo que el miedo es algo que surge en ese despertar espiritual. Sí. Y yo, una de las técnicas que he encontrado, también por dar otra recomendación, porque me inspiraste con lo del miedo, es como el entregarse. Es decir, como, vale, o sea, el cuco está en el ropero, ¿vale? Ese monstruo, pues le abro la puerta, o sea, vale, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Me entrego a morir. Eso es una sensación, mira, yo me acuerdo en el parto, justo me afloró el día del parto, que yo soy mamá de una niña de 2 años, y yo me acuerdo que en el único momento, fue un parto de 27 horas de que rompo bolso, una historia muy larga, en el único momento que yo logro relajarme, y ahí empiezo a dilatar después de muchas horas, es cuando yo pienso, pues mira, si me tengo que morir aquí, de verdad, yo decía, no, que no quiero epidural ni cesárea ni nada, no terminó siendo cesárea y la epidural no me hizo efecto por el tatú que tengo, pero, porque yo no quería, yo estaba con mis exigencias y el miedo y qué va a pasar y que cuándo, que no dilato y qué va a pasar, entonces la anestesia, y de pronto dije, hostia, espera, si me tengo que morir, me entrego, ¿sabes? Me moriré aquí. En ese momento en el que me entregué, hasta morir, digamos, a cualquier miedo, es como que el miedo... Sí. Es curioso. Es que al final pienso que el miedo no deja de ser el ego, de querer controlarlo todo, ¿no? Total. De querer, pues eso, ¿no? En tu situación de decir, lo quiero así, lo quiero así, lo quiero tal, tener el control de las situaciones. Y el miedo justamente es un poco como el tema de lo de la muerte. Es un tema que queremos controlar. Y es un tema al que hay que, lo que dices tú, rendirse, o como digo yo, darle la espalda, pero no es un darle la espalda de no te veo, sino es un me rindo a esto y yo me protejo a mi manera diciéndome que ya no te tengo miedo por mucho miedo que te tenga o no. Me rindo a lo que pueda pasar. Yo sé que si yo soy... No, aparte le estás dando la espalda, no estás tipo matándolo, estás diciendo, me giro y estás acá conmigo. Exacto, es lo mismo. ¿Vale? Es la misma metáfora, ¿se entendió? Quisimos decir lo mismo, de la misma manera, ¿vale? Porque el rechazo al miedo del palo no me puede estar pasando, no puedo estar teniendo esta ansiedad, no puedo estar teniendo este miedo, muchas veces, exacto, es contraproducente y lo aumenta. Sí. Aquí sacaste un tema que fue el ego, que es un tema también súper interesante. ¿Cómo logramos? O sea, ¿la muerte del ego es una utopía? A ver, aquí hay un dilema. Porque tenemos el ego idealizado como que es algo negativo. Vale. Me gusta esa intro, nunca había escuchado. Sí, yo pienso que el ego lo retroalimentamos de forma negativa. Pero el ego no es negativo. El ego nos ayuda también muchas veces a darnos autoamor, a darnos ese espacio, a poner esos límites. Es decir, si trabajamos el ego desde el cariño, es algo positivo. ¿Qué pasa? Que vivimos en una sociedad donde es un ego egoísta, es un ego de control, es un ego... Entonces, de ahí empiezan a nacer, pues eso, muchos miedos, el no poner límites... Las comparaciones. El ego... no me has dicho ególatra, o sea, el ego como esa figura de... sí, como oscura. Sí. Luego, capaz que la otra cara, como decís tú, yo creo que tiene que ver con que ese ego sea tratado de cierta forma en la que sea como más un amor propio. Exacto. O sea, y saber establecer límites. Exacto. ¿No? También pienso que para llegar a ese punto, obviamente, se tienen que trabajar muchas cosas. Y nunca dejar de trabajar. Y nunca dejar, porque yo siempre lo digo también, que yo como persona espiritual, que pues llevo muchos años... Yo soy una persona humana, lo que decías tú, soy una persona humana y tendré mis momentos, tendré mis bajones, tendré mis enfados, pero siempre hay que
parar, reflexionar y darte cuenta un poco de eso, ¿no? ¿Qué estoy alimentando en este momento? ¿Estoy alimentando miedo? El miedo al final, ¿qué es? Es el ego. Muchas veces, incluso una persona que se egolatra, lo único que está demostrando es que tiene miedo. ¿A qué? No sabemos, pero al final es miedo. Entonces todo se resume al miedo. Es como el amor o el miedo, ¿no? Exacto. No es simplemente hay el ego, hay la rabia, hay el... No, porque todo nace de una misma emoción que finalmente es el miedo a no tener control, el miedo a no amarnos, el miedo a que no nos amen, entonces... El miedo a no llegar. A no llegar, los prejuicios, entonces... Si eso lo aprendemos a cuidar y somos conscientes de dónde está esa herida, de decir, pues que a lo mejor alguien te dice, ay, pues que esta persona es muy egocéntrica, ¿no? Pero a lo mejor esta persona no es que esté siendo egocéntrica, es que a lo mejor está tratando su herida de una infancia donde a lo mejor no fue visto. Entonces, la forma en cómo tiene de gestionarlo es siendo egocéntrico, pero a lo mejor si esa persona lo trabaja, se dará cuenta que puede ser él, ser visto, pero desde el cariño sin querer pisar a otros, ¿no? Entonces, por eso digo que tiene como... Sí, dos caras. Total. Bueno, es dual. Es que casi todo en esta experiencia, por no decirlo todo, es dual. Ese es el yin y yang, ¿no? Yo también pienso que el vivir en espiritualidad, el vivir despierto, o por lo menos... no sé, intentando ser más consciente también, con una conciencia más despierta, creo que también tiene que ver con un día a día en el que elegís volver a la luz. Es como que el camino de la luz y la sombra, de la luz y la oscuridad es constante. Están muchas decisiones, están en el día a día muchos momentos, y en muchos momentos no logra salir, y en otros momentos logra salir, y para ser prácticos es decir, vale, me está pasando esto, pues elijo desde acá, ¿no? Elijo desde el amor, ¿vale? Es decir, no sé, me deben dinero, me rayé por esta situación, estoy peleado con esta persona, me siento humillado por mi jefe, estoy en un trabajo que no quiero estar, quiero más dinero, no me siento... O sea, hay 1000 inputs, ¿vale? Que pueden surgir en ese día a día, desde más pequeños a más grandes. Y yo creo que también el vivir despierto tiene que ver, no con que no te pase esto, sino con qué haces con lo que te pasa. Requiere mucha consciencia de uno mismo. Porque es muy conocimiento, difícil, ¿no? Sí, porque es muy difícil, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? La típica persona que tiene un mal día por la calle y te dice 4 cosas. Es muy fácil reaccionar a esa persona. Totalmente. Porque todos tenemos ese impulso de decirle algo, ¿no? Y es muy difícil para una persona que está aprendiendo a despertar o está en ese punto, parar. Totalmente. Y decir, vale, si yo ahora actúo desde este punto, ¿desde qué energía estoy trabajando? ¿Desde qué emoción? Porque al final pienso también que la espiritualidad es mucha emoción. La gente es... Por eso digo mucho el New Age, no es todo paz, amor, luz... Son muchas emociones y dentro de esas emociones hay muchas emociones negativas que son las que hay que trabajar para lo que dices tú, elegir con qué camino decides reaccionar, porque cuando tú reaccionas también de una manera, no solo te estás ayudando a ti, inconscientemente estás ayudando a la otra persona. Sobre todo eso se da mucho en familias, en parejas, amistades. Mi pareja no es espiritual. Como los grupos sálmicos, ¿no? Exacto. También que reencarnamos también muchas veces con pues las mismas, tal. Y también para generar ese tipo de experiencias, yo por lo menos soy partidaria del plan del alma. Creo que por lo menos las cosas más importantes están bastante pautadas y elegidas por uno mismo antes de venir. Luego es verdad que hay un libre albedrío que creo que cada uno se puede salir más o menos, pero sí que creo que lo más importante, siendo como la muerte de uno, parejas, madre, hijos, momentos, enfermedades, creo que sí que son cosas que elegimos desde ese afán de evolucionar y de experimentar, ¿no? Porque igual si no, no tendría tal vez mucho sentido este plano. Yo, mira, otra cosa igual que lo del coche que me gusta también mucho decir es